Are you by yourself with your mom? Yeah, no, my baby sister's here too. She's sleeping. Did you kill your mom? Okay, where is the knife right now? I put it, let me check. Wait. I put it on the floor inside of the... Wait, no, where is it? I can't find the knife. La anterior llamada hecha por un adolescente al número de emergencias fue apenas el principio de una historia que hoy en día continúa conmoviendo a la opinión pública. Con el paso de los meses, a medida que las investigaciones fueron revelando detalles, la evidencia terminó por dejar al descubierto una historia por demás desconcertante. Mientras muchas personas aún insisten en que el verdadero culpable sigue en libertad y que un inocente está pagando. Si quieres saber todo lo que sucedió en este caso, quédate conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos, el de Irina García. Acompáñenme a ver todos los detalles. Irina García nació en una fecha indeterminada, alrededor de 1984, y fue hija de una mujer llamada Isabel Costa. Aunque casi no se sabe nada de la infancia o de la familia de Irina, sí es un hecho público que eran de origen cubano. Ya en su adultez, su mayor prioridad era su madre, con quien mantenía un vínculo muy cercano y se reunían con frecuencia. Fue de ella precisamente que Irina heredó su sazón en la cocina y su afición por la música y el baile. Descrita por sus allegados como una mujer hermosa por dentro y por fuera, ahí donde iba Irina llevaba amabilidad y calidez. A mitad de sus 20 años entabló una relación sentimental con un hombre llamado José Rosa, y pronto la pareja recibió a su primer hijo, Derek Rosa. Poco después, cuando los problemas y las diferencias terminaron por imponerse, Irina y José se separaron. Aún así, él procuró no distanciarse del todo de su hijo. En cuanto a la joven madre, se dedicó en cuerpo y alma a procurarle al pequeño Derek todo el amor necesario, y en lo sucesivo, Irina demostró con creces estar a la altura de semejante responsabilidad. Instalados ambos en un complejo de apartamentos de la ciudad de Hialeah, en el estado de Florida, contaban con la presencia entrañable de Isabel, siempre dispuesta a consentir a su nieto, ya fuese cocinándole la comida que le gustaba o leyéndole cuentos. Por lo demás, Irina se ganaba la vida como manicurista, y por ende en sus redes sociales abundaban fotografías de su meticuloso trabajo, que a su vez le había ganado una fiel clientela. Gracias a su esfuerzo, pero también al afecto que recibía de sus seres queridos, entre los que se encontraban tíos, tías y muchos primos, Derek iba creciendo como un niño sano, educado y obediente. Para Irina era el compañero perfecto y se mostraba muy orgullosa de la relación que tenía con su hijo. Pero a pesar de esta felicidad, y aunque había tenido algunas decepciones amorosas, le dejó saber a algunos familiares que como madre soltera, cada tanto añoraba poder contar con la compañía y el apoyo de una buena pareja, alguien que por supuesto aceptase a su hijo como propio. Algunos años después, justo cuando menos lo esperaba, apareció en su vida Frank Ramos, un hombre que le resultó encantador y con quien inició una relación sentimental poco tiempo después de conocerse. De origen cubano, Frank trabajaba como camionero. En los medios de comunicación y redes sociales no existe casi nada de información sobre él antes de la vida con Irina. Eso sí, las cosas marcharon tan bien que, hechas las presentaciones de rigor, Isabel recibió al pretendiente de su hija con los brazos abiertos, y por extensión también el resto de la familia. Tras salidas románticas, flores, comidas en familia con el sazón del suelo patrio de ambos, y hasta alguno que otro baile junto al rumor de las olas y la brisa estival, Irina y Frank terminaron por consolidar su relación. Así las cosas, más tarde él se mudó junto a ella y Derek, y tal y como ella anhelaba, y de acuerdo a los testimonios de sus allegados, su nueva pareja asumió al niño como si fuese propio. Tampoco parecía tratarse de una tarea difícil, pues gracias a su carácter gentil, lidiar con el jovencito resultaba sencillo en cualquier instancia, fuese en el hogar o en la escuela.
De hecho, para entonces, Derek destacaba como estudiante de honor en la escuela donde estudiaba. En su tiempo libre le encantaba jugar a los videojuegos. Para sus compañeros era un chico sencillo, hogareño y que jamás se metía en problemas. Mientras, hacia finales de 2022 y comienzos de 2023, Irina fue sorprendida con la más grata de las noticias: estaba embarazada. Y poco tiempo después, cuando se enteró que tendría una niña, la emoción fue aún mayor. El sentimiento fue compartido por Frank, y ya avanzado el estado de gestación, la feliz pareja posó en una sesión de fotos. En las imágenes que posteriormente fueron subidas a las redes sociales y a la luz de los trágicos eventos comenzaron a circular en los medios, se les veía vestidos de color rosa y sonrientes. En las fotografías se les veía como una familia feliz. Nadie viendo esas imágenes podía imaginar lo que iba a pasar tiempo después. Hacia mediados de ese 2023, Derek cumplió 13 años. El ambiente en el hogar, en tanto, giraba en gran medida en torno a la próxima venida de la bebé. Así, entre las compras necesarias de ropa y muebles para equipar la habitación, ni Irina ni Frank repararon en el hecho de que guardar 2 armas de fuego en casa podía ser contraproducente. Cabe aclarar que dichas armas eran propiedad de él. La hija de la pareja, cuyo nombre se ha mantenido en la más estricta intimidad, vino al mundo durante los primeros días de septiembre de 2023, llenando a todos en la familia de una gran felicidad. Para la segunda semana de septiembre, Frank debió cumplir con uno de sus viajes de trabajo, lo que implicaba ausentarse del hogar por varias jornadas. Fue así como la noche del jueves 12 de octubre de 2023, la cámara de seguridad del timbre del apartamento de la familia grabó a Derek hablando con su madre, quien estaba en el interior de la vivienda alimentando a la niña de 14 días de nacida. En español, el adolescente se quejó de que siempre le pidiese que no corriera en el pasillo. En sus manos se observaba una bolsa blanca. Un minuto después, al volver a entrar, Derek cerró la puerta. Lo siguiente que se supo de la familia fue a través de Derek. El adolescente salió y junto a la puerta del apartamento se comunicó con los servicios de emergencia, pidiendo que la policía llegara a la casa que compartía con su familia. Excuse me. ¿Tienes que lo podemos ayudar? Can you speak English? I speak English. How can I help you? Can you bring the police over here where I live? What is your address? I don't know my address. Ante la pregunta de la operadora, explicó la situación, confesando que le había quitado la vida a su madre. Dio detalles sobre el utensilio que utilizó e incluso aseguró que no le había hecho nada a su hermana menor. Sobre el motivo que lo condujo a llevar adelante el ataque, no obstante, prefirió guardar silencio. I need to know if your mom is breathing. She's dead. Okay, what did you do then? Blood all over the floor. Si bien respondía sin problemas a las preguntas de la despachadora, Derek sonaba un tanto fuera de sí. Además agregó que había contemplado usar una de las armas de fuego de su padrastro para eliminar también a su hermanita y luego quitarse la vida, pero en el proceso comprendió que no era lo que quería hacer realmente y por lo mismo desistió. Cuando la operadora le pidió que repitiera el número de la vivienda, él salió a verificarlo, y justo entonces notó que se acercaban los oficiales de la policía. Eran exactamente las 11:41 de esa noche, y desde el otro lado de la línea la operadora le dio instrucciones de mantenerse en el lugar. Alertado ya por el movimiento y los ruidos, un vecino grabó con su celular el momento en el que los agentes de policía ordenaron al adolescente que saliera del apartamento con las manos en alto. Enseguida, al tiempo que Derek se disculpaba, uno de ellos lo tiró al suelo, mientras los demás ingresaban a la vivienda. Al margen de la terrorífica escena que encontraron, las autoridades pudieron comprobar con gran alivio que la bebé en efecto no había sufrido heridas. De ahí en más, Derek quedó bajo arresto y su hermanita quedó al cuidado de Isabel. Entonces, a solas con un detective y vistiendo aún su pijama, el propio Derek estaba a punto de revelar escalofriantes detalles de lo ocurrido, una confesión que quedó grabada en video. You have the right to remain silent. Okay, you understand that? Yeah. Where exactly did you cut her? At first, I cut her right here. And her neck? It's like a type of vein that goes to your neck right here on both sides. Do you know what that's called? An artery or something. An artery? Yeah.
Gracias a esta confesión y a las posteriores investigaciones, se pudo hacer una cronología de los hechos de ese fatídico día. Transcurridas un par de horas luego de la grabación de la cámara de la casa, después de dormir a su hija en su cuna, Irina se desplomó en su cama totalmente exhausta. Entonces, cuando el reloj marcó las 11:30 de esa noche, Derek salió de su habitación, fue hasta la cocina y tomó un utensilio afilado. Acto seguido entró al dormitorio principal. Allí, desde una esquina, el monitor de bebé se encargó de registrarlo, mientras maldecía a su madre, y en cuestión de segundos, sin darle tiempo a despertar o mucho menos a reaccionar, la atacó. Después de numerosas arremetidas, Irina perdió todo signo vital. A continuación, se presume que Derek se puso en contacto con un amigo de videojuegos, al que se estima que no conocía realmente, salvo por su seudónimo virtual, Sweden, y le contó lo que sucedió, enviándole incluso fotos tanto de la escena como de sí mismo posando con las manos manchadas. A pesar de esto, ante el cuestionamiento del por qué sus acciones, al igual que con la operadora, Derek simplemente se quedó en silencio. Luego, transcurridos unos segundos, preguntó si era necesario responder a esa pregunta, y al final solicitó la presencia de un abogado. Entonces el oficial le aseguró que en ese caso el interrogatorio se cancelaría, y luego habría que retomarlo. Derek estuvo de acuerdo, dando así por terminado el interrogatorio. Luego fue trasladado a un centro de detención juvenil. Cuando llegó la luz del día, en medio de miles de incógnitas, el caso pasó a ocupar los principales titulares de la prensa a nivel nacional. Ese viernes, en una rueda de prensa, se informó a la población que a causa de su condición de menor de edad, la identidad del sospechoso se mantendría a resguardo. Asimismo, se mencionó que ya se encontraban investigando el posible motivo del crimen. Mientras, la familia al completo salió al paso de las acusaciones, defendiendo a Derek a capa y espada. De hecho, su abuela insistió en que se trataba de un joven bueno y noble. A partir de ese instante, las habladurías en torno al caso comenzaron. Así, por ejemplo, usuarios de redes sociales compartieron publicaciones en las que especulaban sobre una supuesta participación de Frank en el crimen. Incluso hubo quienes mencionaron que el hombre mantenía una relación con otra mujer. Sin embargo, las autoridades no informaron de más sospechosos en la investigación. Pero del otro lado de las cosas estaban los compañeros de la escuela de Derek, para quienes la conmoción fue mayúscula. Entrevistada por la prensa local, una de ellas comentó que solo podía sentir un inmenso enojo, y mientras trataba de entender y asimilar las cosas, le resultaba inevitable recordar los momentos compartidos en clase, como la vez que le dijo que siempre y en toda circunstancia debía amarse a sí mismo. En tanto, una vecina y amiga de Irina habilitó una campaña para reunir donaciones para Frank y su hija. A la par, las pesquisas pusieron al descubierto que en el pasado reciente, el menor se dedicó a hacer escalofriantes búsquedas en Internet sobre cómo quitarle la vida a alguien con un arma blanca. En cuanto a la verdadera identidad del destinatario de las fotos de la escena, esta se mantuvo en secreto. Antes de finalizar octubre de 2023, Derek se declaró no culpable a través de su abogada, pero no estuvo presente en la corte. Durante esta audiencia en cuestión, en aras de deslizar las pesquisas hacia Frank, la defensora pidió una revisión de la vivienda y antes de finalizar presentó una moción para que su cliente no fuese trasladado bajo ningún concepto a una cárcel de adultos. La fiscalía, por su parte, se opuso a lo primero, y en la misma sintonía se expresó el aludido, quien argumentó ante el juez que para ese entonces ya José y otros familiares habían limpiado el inmueble. Pero todas las gestiones de la defensa se revelaron inútiles, y después de ser acusado formalmente de homicidio en primer grado por sus acciones, descritas como malvadas y premeditadas, a principios de noviembre de 2023 y por decisión del juez, Derek fue transferido al Centro de Detención Metro Oeste en Doral, una cárcel para adultos. A la salida de la corte, un medio local habló con algunos familiares, entre ellos Isabel, quien de nuevo alabó las cualidades de su nieto. En sus propias palabras, no solo era aún un niño, sino que nadie que lo conociera como ellos lo creería capaz de semejante maldad. Por supuesto, la decisión también dividió a la opinión pública, de modo que mientras un sector exigía que el acusado fuese procesado como adulto, otro apoyaba a que se le tratara como un menor de edad.
Incluso se inició una petición en línea para que Derek recibiese ayuda. En lo sucesivo, sus seres queridos se dieron a la tarea de enviarle una carta tras otra al juez, instándolo a que cambiara de opinión. Lo mismo hizo también un conductor de autobús que conocía al chico, a quien describió como alguien de conducta impecable. Poco después, al trascender que supuestamente Derek estaba solo en una celda durante 23 horas al día, José Báez, uno de los encargados de su defensa, argumentó que un centro de detención juvenil era lo más seguro para la salud mental de su cliente. A juicio del letrado, no en balde existía un sistema de tribunales para menores. Sin embargo, un giro determinante en la causa ocurrió a mediados de diciembre de 2023. En ocasión de una nueva audiencia judicial, los fiscales presentaron el video con las escalofriantes declaraciones del acusado, que a su vez fue respaldado por el testimonio del detective que tomó su primera declaración. Al escuchar su voz por primera vez, se vio a Derek bajar la cabeza y quebrarse. Sus familiares presentes en la sala lucían sumamente conmocionados. El golpe más severo, no obstante, tuvo lugar cuando la entidad compartió también fotografías de la escena de los hechos, incluyendo las de la presunta arma que se había utilizado en el crimen. En las imágenes se observaba a Irina con su hija de 14 días de nacida, mientras que en otra aparecía su hijo en el momento exacto de la agresión. Finalmente, la oficina del fiscal estatal de Miami-Dade compartió la imagen que le habría enviado al compañero de videojuegos. Derek permaneció sentado en el banquillo, luciendo el uniforme de la cárcel y con las esposas puestas. Una de sus abogadas se mantuvo a su lado y cada tanto apoyaba una mano sobre su hombro. Ante semejantes evidencias y consciente de la singularidad del caso, antes de dar por finalizada la sesión, el juez manifestó que necesitaba más tiempo para considerar la moción de un posible traslado del acusado. Esas Navidades y las posteriores fiestas de Año Nuevo transcurrieron sin novedades, y como resultado en el hogar de los seres queridos de Irina se instaló un ambiente de duelo, muy diferente a lo que se espera en este tipo de fechas. De acuerdo con los medios locales, en su reclusión, Derek era vigilado constantemente, ya que se le consideraba un preso de alto perfil. Asimismo, trascendió que no se le permitía compartir con otros reclusos y que su celda solo disponía de una ventana sin vista clara al exterior. En tanto, en las redes los rumores sobre una posible implicación de su padrastro en el crimen fueron en aumento. Tampoco faltaron los programas dedicados al caso, y en muchos de ellos los expertos explicaron que de ser juzgado como un adulto, el joven tendría que someterse a un proceso conjurado, siendo la fiscalía la encargada de convencer a todos sobre los actos que había perpetrado. Para la fiscalía el escenario era más que evidente. Ningún caso de violencia similar debe quedarse en la corte juvenil, donde las únicas penalidades contempladas son la rehabilitación. Luego, retomando el proceso judicial el jueves 15 de febrero de 2024, la defensa, ahora en manos del abogado Albert Quirantes, solicitó al juez una orden que pusiera a disposición de todas las partes las pruebas faltantes, como informes de testigos. Este nuevo abogado es especialista en defensa criminal y fundador de una importante firma. La trayectoria de Albert es ampliamente reconocida en la ciudad, y tal y como se dijo ese día, sin dicha evidencia era imposible prepararse para el litigio. Los fiscales, por su parte, replicaron estar más que listos para proceder con el juicio. Al término de aquella jornada, el juez resolvió que Derek permaneciese en el centro de detención de Metro Oeste. 5 días más tarde, ordenó a la fiscalía entregar toda la información sin editar, y fijó una nueva audiencia para mediados de abril de 2024. Sin embargo, poco después, familiares de Derek se presentaron ante la Corte Juvenil de Miami para pedir que el menor pudiera cumplir la pena de cárcel en su casa. Con voz entrecortada y suplicando clemencia, José, el padre del joven, dijo que querían una segunda oportunidad para ayudarlo a crecer y que por extensión su hijo tuviese plena conciencia de que siempre lo amarían y apoyarían. Además, la defensa presentó ante el juez otras 26 cartas escritas por miembros de la familia. De hecho, tras viajar expresamente de otras partes del país, en esa oportunidad muchos de ellos abarrotaron la sala, llevando camisetas que exigían salvar a Derek. Pero a pesar de las lágrimas de Isabel y José, el juez indicó que el acusado sería juzgado como adulto.
A fin de comprender la decisión, conviene aclarar que según el grado del crimen, existen dos posibles condenas en Miami: pena de muerte, aplicable toda vez que se ha demostrado premeditación y alevosía, o bien cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional, normalmente aplicada cuando, por ejemplo, el jurado no llega a un acuerdo sobre la pena anterior. Siguiendo el cronograma, en abril de 2024 tuvo lugar una nueva audiencia, y esta vez la fiscalía sugirió que algunas de las pruebas, incluida la ropa usada por Derek y el arma, podían estar en manos de los expertos forenses para su correspondiente procesamiento. En cuanto al teléfono celular de Derek, sí se informó con certeza que acababa de ser devuelto por el servicio secreto, aunque 3 tabletas y una Xbox permanecían en la sala de propiedades del departamento de policía. Cuando el juez preguntó por qué esos dispositivos electrónicos no habían sido entregados también, la fiscalía explicó que una de las tabletas era propiedad de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade. En los meses siguientes, el juez pospuso varias audiencias, pero ninguna de esas oportunidades se informó de las razones. A la espera del juicio, en la actualidad, Derek se encuentra recluido en la misma prisión. Allí, en conformidad con lo informado por las autoridades, él es el menor de todos, salvo por unos pocos reclusos cuyas edades oscilan entre los 16 y los 17 años. Por el momento, ha continuado sin permiso para interactuar con otros en dicho centro, y sus condiciones no han variado demasiado. Sin embargo, se sabe que recibe clases de 3 a 4 veces por semana durante 2 horas, y practica distintos deportes con el personal de vigilancia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante que está dando mucho de qué hablar ahora en las redes sociales y que quisimos traer en este canal para que ustedes estén informados de todo lo que sucede. Obviamente le daremos seguimiento y ya esperaremos a ver qué sucede con este adolescente y con todo su caso. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana, pero si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes también me pueden encontrar, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.